No, profe. No, adelante, por favor. Dago, díganme, por favor. Una pregunta, jóvenes. ¿A qué hora se termina? A las 11:30, ¿verdad? Sí, 11:30. Sí. Ah, perfecto, sí, bien. Gracias. Nada más para no quitarles el tiempo. Gracias. Ah, sí. Sí, me echaste y ahí se quedó.
Bueno, entonces lo voy a resolver. Pues ya cuando lo vemos de esta forma, pues ya se parece bastante a los primeros dos que hicimos, ¿no? Si hacemos el modelo de silicio, pues entonces tendríamos el siguiente circuito. Tendríamos aquí 10 volts, tendríamos pues igual aquí nuestra resistencia de 4.7 kilo ohms, pero como ya vimos que en realidad la corriente va así, ¿sí? Aquí va la corriente. Entonces, pues este diodo de silicio está polarizado en directo. Entonces podemos poner aquí una fuente de 0.7 volts, que es la del diodo, ¿no? Y luego tenemos una resistencia de 2.2 kilo ohms y tenemos una fuente de 5 volts, pero de esta forma. Y ahí está, ¿no? Entonces, hacemos ley de Kirchhoff de tensión. Y aquí vemos el signo menos primero, aquí es más menos, aquí es más menos, aquí es más menos y menos más. Entonces, vemos el signo menos primero, sería menos 10 volts, luego sería más 4.7K, que multiplica a la corriente, ¿no? Es el voltaje del resistor, entonces sería por nuestra corriente. Luego vemos ese signo más, que sería más 0.7 volts, luego este signo más, vemos ese primero que vemos, entonces sería 2.2K. Vean que la corriente que va aquí, pues es la misma corriente que pasa por cada uno de esos elementos. Entonces sería 2.2K por la corriente y luego sería menos 5. Menos 5 igual a 0. Allí pues nuestra incógnita va a ser la corriente, ¿no? En este caso, pues la corriente eléctrica va a ser igual, menos 10, 0.7 y el menos 5 lo podemos pasar del otro lado. Quedaría 10 más 5 menos 0.7. Esto dividido entre 4.7K y 2.2K, pues estamos sumando. Entonces, los pasamos del otro lado, ¿no? Dividiendo porque están multiplicando la corriente. Entonces sería 4.7K más 2.2K. Entonces, aquí ¿me pueden echar la mano, por favor? ¿Cuánto sería la corriente? 2.07 miliamperes. Gracias. 2.07 miliamperes. Entonces, esa sería la corriente. ¿Qué otro dato nos pedían? Nos piden, bueno, ya tenemos la corriente, nos falta B1, B2, bueno, B1 es ¿no? Es más menos B1. Entonces, B1, pues va a ser nuestra resistencia 1 por nuestra corriente, ¿no? Por nuestra corriente Y, pues que ya acabamos de encontrar. Entonces, nuestra resistencia 1 es 4.7 kilo ohms. Sería 4.7 por 10 a la 3, multiplicado por nuestra corriente es 2.07 milis. Pues sería por 2.07 milis. ¿Cuánto da esto, jóvenes? 9.74. Gracias. 9.74 volts. Luego nos piden B2. B2, pues va a ser la tensión, el voltaje que hay aquí, ¿no? Acá. ¿Sí era así? Sí, es el voltaje que hay en la resistencia 2. Entonces, el voltaje 2 va a ser igual a nuestra resistencia 2 por nuestra corriente, es decir, 2.2 kilo ohms, que multiplica a 2.07 miliamperes. ¿Esto cuánto les dio? 4.55. 4.55 volts. Gracias. Y dice, y ahora B0. Pero vean que B0 es el voltaje, este es B0, ¿no? Este es B0. Es el voltaje que hay desde B0 hasta nuestra referencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros dibujamos únicamente este pedacito que está acá, pues vamos a tener
el siguiente circuito, ¿no? Vamos a tener aquí, bueno, de hecho no es un circuito, vamos a poner una rama allí, 2.2 kiloohms, aquí tenemos más, menos, aquí tenemos una fuente de 5 volts, de esta forma, y aquí tenemos nuestra referencia, y nos están pidiendo cuál es esta B0 que hay aquí. Bueno, aquí en estos 2.2 kiloohms nos salió este voltaje de 4.55 volts. Entonces aquí sería 4.55 volts. Entonces vean que aquí incrementa, ¿no? No, perdón, aquí disminuye. Aquí es 0, pero aquí hay menos 5. Y aquí está subiendo. Entonces menos 5 más 4.55. ¿Cuánto da esto? Menos punto 45. Menos 0.45. Muchas gracias. Menos 0.45 volts. Esto lo hicimos como lo anterior, donde puse varias fuentes, ¿no? Varias fuentes que vamos sumando, que vamos restando. Pues en este caso, restamos, ¿no? Y de aquí para acá, pues, le sumamos. Entonces, por eso, ¿no? Le restamos, menos 5, y le sumamos, sería más 4.55, entonces 0 sería menos 0.45 volts. Y hasta ahí, pues, llega el problema, ¿no? Este es un modelo de silicio. Si nosotros hubiéramos ocupado un modelo ideal, pues esto solamente lo hubiéramos sustituido por un cortocircuito, ¿no? Y nuestra ley de Kirchhoff de voltaje desaparecería este 0.7 volts. En realidad, pues aquí sería más 0 volts porque es un cortocircuito, o simplemente nos lo ponemos y despejamos la corriente. Los valores pues serían bastante aproximados. No sé si haya dudas, jóvenes, con este ejemplo. No. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos. Bueno, otros más. Entonces, si gustan darle un pantallazo. Bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Es este. Tenemos ese circuito, ¿no? Ese circuito, tenemos una fuente de entrada de 10 volts, tenemos una resistencia de 0.33 kiloohms y dos diodos en paralelo. Nos piden determinar cuál es esta B0, la corriente en el diodo 1, la corriente en el diodo 2 y la corriente que está pasando por la resistencia. Sí, entonces, déjenme lo resuelvo. Entonces voy a poner lo que nos piden. Voy a marcar lo que nos piden. Sería I1, sería I del diodo 1. Y esta, ¿no? I del diodo 2. Nos piden también
B0, ¿no? Aquí más menos B0. Ok. Entonces, bueno, vamos a tomar el modelo de silicio. Vamos a tomar el modelo de silicio y si lo vemos, pues van a ver que aquí la corriente pues justamente va en ese sentido, ¿no? Es un voltaje mayor que el del silicio, que solamente deben ser 0.7 volts. Por tanto, como este voltaje es superior al diodo de silicio, pues está polarizado en directa. Si está polarizado en directa, entonces puede fluir la corriente eléctrica. Y estos se comportarían como si fueran fuentes, ¿no? Entonces, voy a dibujar allí un circuito que sería equivalente. Sería aquí 10 volts. Tendríamos nuestra resistencia de 0.33 kilo ohms. Y aquí habría una fuente, ya que va de más a menos, entonces sería más menos 0.7 volts. Luego aquí también, ¿no? Más menos 0.7 volts. Y pues es el mismo voltaje que tienen ambos diodos, ¿no? Entonces, están en paralelo. En realidad, como están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces, es como si solamente consideráramos un diodo, ¿sí? Un diodo de 0.7 volts, pero eso nada más para considerar qué corriente está fluyendo por acá, porque esta corriente que va fluyendo por acá, pues se va a dispersar en esta corriente y en esta otra corriente que va por acá, ¿sí? Aquí va la corriente. Entonces, si hacemos ley de Kirchhoff, pues vamos a tener aquí menos 10 volts, luego tendríamos más, menos, sería, primero vemos el más, sería más 0.33 kilo ohms, que multiplica por nuestra corriente I1, y luego vemos aquí más menos 0.7, entonces vemos primero el signo más, sería más 0.7 volts, y esto es igual a 0. De aquí pues podemos despejar I1. I1 quedaría, pues este 10 pasa sumando, este menos 0.7 pasa restando, y todo dividido entre 0.33 kilo ohms. Entonces, ¿cuánto sería nuestra corriente I1, jóvenes? Si me pueden echar la mano, por favor. 28.18 miliamperes. Gracias. 28.18 miliamperes. Ahí está nuestra corriente I1. Y esta corriente I1, pues va por acá, ¿no? Recuerden aquí que nosotros, si hacemos un modelo ideal, es como si fueran dos cables nada más, ¿no? Y la corriente que va por aquí, pues va a fluir en ambos casos, como son de la misma resistencia, disque, ¿no? Disque. Entonces va a pasar prácticamente la misma corriente de ese lado que la misma corriente de este otro lado. Entonces, esta corriente I1 se va a dividir entre dos. Esta corriente es I1 entre 2. Esta corriente es I1 entre 2 también. Y entonces ahí podemos encontrar I de 1, ¿no? I de 1, pues tendría que ser lo mismo que I de 2. Tendría que ser lo mismo que I de 2. Y esto sería igual a esta corriente dividida entre 2, porque se está separando. Esto sería la corriente I1 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto sería I1 entre 2, jóvenes? 28.18 miliamperes. Voy a poner aquí 28.18 miliamperes dividido entre 2. 14.09. 14.09 miliamperes. Ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestra corriente I de 1, I de 2, I1, ya nada más nos falta B0. Pero pues B0 simplemente es el voltaje que aparece en ambos diodos, ¿no? Que están en paralelo. Entonces, B0 simplemente es el voltaje del diodo 1 igual al voltaje del diodo 2 igual a 0.7 volts. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Muy bien, jóvenes.
Entonces, si gustan dar pantallazo, copiar, como quieran. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, así como están los LED, también están los LEDs emisores de luz, ¿no? O LEDs, ¿sí? Los LEDs también son diodos, solamente pues que esos producen luz, ¿sí? Producen luz. Entonces, aquí tenemos una tablita del color y un voltaje típico, ¿no? Tomando en cuenta este voltaje típico, luego lanzan luz directamente cuando, bueno, yo al menos cuando los conecto, pues con 1.7, 1.5 lanzan luz, pero manteniendo este voltaje, esta tablita, jóvenes, vamos a determinar D0, ¿sí? Tenemos un diodo de silicio y tenemos un LED verde. En este caso, pues el LED verde, vean que su voltaje típico ahí dice que son 2.2 volts. Entonces vamos a ver cuál es D0 para este caso, ¿no? Entonces, solamente nos enfocamos al verde, que sería 2.2 volts, y vamos a determinar D0. Entonces tenemos ahí 12 volts en la entrada. Pues que básicamente sería así, ¿no? Sería 12 volts y está conectado a dos diodos, ¿no? A un diodo que es un diodo de silicio y otro diodo que es un LED, verde. Entonces aquí habíamos dicho que es 2.2 volts. Entonces LED verde se requieren 2.2 volts para que se ponga en directa, ¿no? Entonces, luego aquí viene una resistencia de 2.2 kiloohms y nos están pidiendo cuál es B0, ¿no? Aquí ponemos nuestra referencia y nos preguntan quién es B0. Pues eso es lo que vamos a encontrar. Vean que esta fuente, pues supera ambas tensiones, supera tanto a la de 0.7 como a la de 2.2, ¿no? Aquí voy a poner diodo de silicio, este sería 0.7 volts. Este voltaje supera al diodo de silicio y al LED, ¿no? Lo supera. Entonces, pues, va a conducir, ¿sí? Va a conducir. Ahora aquí la pregunta es, digamos que aquí este 12 volts no es 12 volts, sino lo pongo primero
como 0 volts. Si ahorita sabemos que son 12 volts, lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Entonces tenemos 0 volts y pues ahí no conduce. Si ahora yo le pongo 0.5 volts, pues vean que el diodo de silicio para que se ponga en polarización directa requiere 0.7. Todavía no es suficiente y mucho menos porque este requiere 2.2. Entonces ninguna de estas dos todavía se va a polarizar en directa. Ahora le pongo 0.7 volts y pues tampoco, ¿no? Porque apenas se requiere sí 0.7 y ya podríamos decir para empezar a conducir, pero pues están iguales. Entonces todavía está abierto, no pasa nada todavía de corriente por este lado, pero de repente superamos y pasamos a 0.8 volts. Cuando pasamos a 0.8 volts, entonces ya está polarizado en directa, todavía no, ¿sí? Todavía no está polarizado, sí. Entonces nosotros ahí tendríamos un circuito como tendríamos aquí en este caso pues el diodo de silicio que tendríamos, lo vamos a poner en modelos de fuentes, tendríamos el 0.7 volts y de este lado pues todavía no pasa corriente, está en circuito abierto. Vamos a poner aquí el LED verde y pues no pasa, ¿no? No pasa corriente en ese caso y aquí tendríamos 2.2 kiloohms y aquí está, ¿sí? Y ahorita teníamos 0.8 volts, digamos, ya empezó a conducir. Y ahora pues ya no vamos a poner 0.8, sino vamos a poner lo que nos pide el problema. Son 12 volts. Pero recuerden que cuando tenemos en paralelo dos fuentes no pueden estar diferentes, hay un cortocircuito. Y como tal no son fuentes, ¿sí? No son pilas. Por ahí manejé el término de pilas, pues les dije, no son pilas, sino que es su símbolo, ¿no? Pero le está ganando. Ya se polariza en 0.7 y de alguna forma ese diodo de silicio entonces empieza a conducir en ese momento. Aquí aparece 0.7 y lo vamos a dejar así como un circuito abierto, ¿sí? Un circuito abierto y entonces prácticamente para este caso es como si no estuviera ese LED. Entonces va a fluir la corriente eléctrica y pues igual, ¿no? Hacemos una ley de Kirchhoff, aquí tenemos menos más, aquí más menos, más menos, entonces tendríamos menos 12 volts más 0.7 volts y luego tendríamos el voltaje del resistor, pues sería más 2.2 kiloohms que multiplica por nuestra corriente igual a 0. Y de aquí pues ya sacamos nuestra corriente. Sería 12 volts menos 0.7 volts sobre 2.2 kiloohms. ¿Cuánto da esto, Fabián? Gracias. 5.13 miliamperes, ¿verdad? Miliamperes. Y bueno, esto es para multiplicarlo por la resistencia, que como comenté anteriormente, pues este es el voltaje del resistor. Y si aquí es 0, el voltaje del resistor, pues esto es el voltaje del resistor, ¿no? También de aquí sale el voltaje del resistor, pues voltaje del resistor sería ya sea esta corriente de 5.13 miliamperes que multiplica a nuestro resistor, que son 2.2 kiloohms, y esto nos va a dar un valor, ¿no? El voltaje de la resistencia, pues también lo podemos haber tomado aquí, sería 12 menos 0.7, 12 menos 0.7 volts, al despejar aquí de R, y pues esto nos va a dar 11.3 volts, y esto pues tiene que ser bastante parecido. ¿Sí, jóvenes? ¿Dudas? No sé si haya dudas, jóvenes. Bueno. Yo nada más ahí, entonces, ¿qué voltaje estaríamos midiendo en
En los, Aquí, en los diodos, ajá, ahí. 0.7. Tendríamos, voy a poner aquí la siguiente gráfica. Tenemos el voltaje del diodo de silicio. El voltaje del diodo de silicio pues era 0.7 volts, ¿sí? Aquí. Y entonces aquí empieza a conducir 0.7 volts. Y entonces a partir de 0.7 volts, este empezó a conducir y ya deja conducir. Pero en este modelo, vean que esto ya no supera los 0.7 volts. Como ya no lo supera los 0.7 volts, y vean que aquí de este lado tenemos otra curva, que es la del LED verde. Es la del LED verde, pero para el LED verde se requiere de 2.2 volts. Entonces, este empieza a conducir a los 0.7 y en este modelo, vean que ya no cambia su voltaje, se queda en 0.7 volts cuando está polarizado en directo. Entonces, este 2.2 jamás llegó a polarizarse en directo. Siempre quedó en circuito abierto. Si quedó en circuito abierto, adquiere el voltaje que tiene este diodo de silicio. Entonces, esa pregunta que me hacen, pues si pone aquí el multímetro, daría 0.7. Entonces el LED verde no encendería. Así es. Sí. Aunque probablemente, ¿no? O sea, como comento, recuerden que hay una curva, ¿no? Se ve ahí una curva para cada uno de los LEDs, que en realidad no es así ideal, ¿no? Sino que va poquito a poquito, ¿sí? Y empieza a subir. Entonces, no debería de prender, pero igual puede llegar a prender un poquito, ¿no? Porque aquí ya está pasando cierta corriente LED. Sí. ¿Más dudas, jóvenes? Yo sí tengo una duda. Es respecto al miércoles. No sé si podamos pasar la clase a las 10 de la mañana. De 10, creo que a 12. Sería 10 a 12 y media o 10 a 12. Porque yo tengo que llevar a mi niña a la escuelita. Y entonces, pues ella entra a las 9, entonces yo voy llegando aquí a la casa como a las 9 y media por ahí, que está un poquito retirado. Entonces, no sé si podamos aplazarlo, o ustedes tienen clases después de ese horario, o cómo está su horario. Pues el miércoles sí, bueno, sí se puede, porque nada más tenemos esa clase. Pero no sé los demás compañeros, igual. Ustedes díganme, jóvenes. Si no, lo dejamos de 1 hora y media y ya luego lo cubrimos después. No hay bronca. ¿Hay alguien que no pueda? No hay bronca. Entonces, nos vemos así el miércoles. El miércoles sería a las 10 de la mañana, ¿sale? Bueno, jóvenes, pues que tengan buen día. Totalmente,